Buenas. Sí, buenas. No te preocupes que no te sepas nada de este podcast, Brian, porque todo es totalmente improvisado, ¿ok? Listo. Así que, Menos mal ya. ¿por qué se chupan los dientes? No le crean. Pregúntenle a bien. Sí está organizado, pero... No. ¿Ustedes les gusta más que sea organizado o que salga totalmente de nuestro corazón de manera espontánea? Tiene que ser espontáneo. Díganlo ahí en los comentarios. podcast es Ahí se las dejo tiraditas así. Ahí. Bueno. Así que bienvenidos. Buenas tardes. Buenas días. Buenas noches. Bienvenidos a Simiente Podcast, alias El Himalaya. Nunca lo voy a dejar de decir, ¿ok? En un podcast anterior dije que lo iba a explicar. Como acaba de salir el primer episodio, hoy. Decimos que hoy salió nuestro primer episodio. Hoy, que puede ser hoy para ustedes. Obviamente. De No. muchas semanas. De muchas semanas. Pues no les voy a decir No, qué meses no, fecha. semanas. Un mes. No les voy a decir qué fecha, pero hoy que estamos grabando esto, el tiempo es algo confuso, Sí, ¿no? es una Si incógnita. buscan el podcast van a saber qué fecha fue. ¿Sí? ¿Segura? Sí. Ah, claro, Si exacto. buscan ¿Cuándo el salió? podcast Por ese supuesto. mismo día que se publicó el primer episodio, ese día es Es hoy. más, vamos a dejarlo por aquí para que... Así que O por- arran... Por aquí mejor. O allá abajo de la mesa. Arrancamos. Importante decir que los primeros podcasts tienen sus detallitos de grabación porque somos nuevos, pero... nos Estamos mejorando esforzando. estamos mejorando para Yo en la ustedes. vida real no soy así. Para que ¿Cómo? ustedes sepan. ¿Cómo? ¿Cómo eres? Como ¿Ampliada? ampliada. No, Y distorsionada. es más Yo no soy ampliada de así lo en que la es en vida cámara. real. Como Ok. sumiada. Vamos para la intro entonces. Vamos para la intro. Vamos. Y aquí seguimos. Entonces, hoy tenemos un tema que a mí Muy me parece brutal. Al final, le vamos a poner... Tenemos dos títulos. De una vez les digo que ¿Tenemos tenemos dos? dos títulos. Sí, estamos Bueno, el otro Dos acaba de posibles. surgir, ¿no? Yo quería llamarlo DOPE, Y yo, la hormona del placer. la hormona del placer. Y Un poco entonces, largo. hoy vamos a hablar de las hormonas. Pero controversial. Claro, ¿no? Hoy vamos a hablar de Sí. las hormonas. Sí. Ya que cabe admitir que el primer título fue el de Abby, así que por ahí ella tiene Que la posiblemente es delantera. el que esté abajo de este video. Jeje. Claro, porque es que esto es una dictadura. Sí, ya sabemos que si sales de ahí, esto es... Pero estoy dictadura seguro que a total. ustedes les hubiese gustado más Dope. Ahora, No. Yo creo que va a terminar poniendo el título de Abby dentro de paréntesis dope. listo, estamos felices todos. ¿Listo? Yo estoy Bueno, contento. puede ser también. Yo estoy Puede contento. ser, puede ser. Así que, ya que vamos a hablar de la hormona del placer, Abby, Brian y Paola, primero quiero preguntarles para ustedes qué hormonas existen o qué hormonas conocen. O por lo menos, antes de que estudiaran o investigaran lo que íbamos a hablar hoy, qué hormonas conocían. Ok. ¿Conocías la hormona del placer, Brian? Sí, ¿Sí? creo que la llegué a escuchar en biología y para ver cuántas hormonas conozco. Oye, ¿sabes qué? Pero- Producción, me acaba de soplar una y ya se me olvidó, ¿vale? Qué cosa tan tremenda. Paola, ¿tú conocías la hormona no, del placer pero- antes? Sí. Sí. De esta es justamente la que vamos a hablar hoy, sí, pero no... De la que vamos a hablar hoy. Es la Sí, que vamos a hablar. exactamente. Sí, es la De la que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Porque nadie, no menciones ni la testosterona, ni los estrógenos, Sí. ni Los ningún esteroides. tipo de otra hormona, esteroide. No, eso no es una hormona. Esteroide. Bueno, en estos momentos, hace ratico, un pana del público, de saludo, di hola, Hola. nos estaba hablando de la serotonina, que está relacionada con la que vamos a hablar Ajá, hoy. sí. ¿De qué hormona vamos a hablar hoy, muchachas? De la dopamina. La Dopamina. Dopamina. Que para los que no saben, es una hormona que se segrega y ella causa efectos de placer Así en es. el ser humano, momentáneos, cabe destacar. Y bueno, creo que se ve en muchísimas facetas y en muchas circunstancias, como cuando la persona, Comer algo incluso. sí, desde los gustos, desde los tactos, comer De las algo. cosas que le producen sensación de Plenitud. plenitud, sí, como de placer, de llenura. Incluso de lo que me puedes siento ver. bien haciendo esto, lo que estoy viendo, lo que estoy comiendo. Yo también estuve investigando un poco acerca de esto y es algo tan impresionante como, o sea, el cerebro se maneja por todas estas hormonas y es lo que te hace como ser y andar por la vida realmente. Estaba leyendo que obviamente la dopamina es un neurotransmisor que Ok. manda toda la información al sistema nervioso central, que en este caso es el cerebro, Hizo la obviamente. tarea, hizo la tarea. Sí, yo investigué.
Pero el punto es que me llamó mucho la atención porque esta hormona en sí es necesaria y es buena, obviamente, para poder sentir placer a lo largo de toda tu vida, porque es algo también necesario en nuestras vidas. Eso es parte de Es nuestro parte de la cuerpo. vida, exactamente. Pero esta hormona también tiene como su pro y su contra, porque así como puede ser tu placer, también puede ser tu destrucción. Por ejemplo, a nivel ya de, ¿cómo se dice? Causas físicas que puede ocasionarte, o sea, causas daños cerebrales que te puede ocasionar esto. A nivel neurológico, sí, neurológico, ¿verdad? De las neuronas, Sí. sí. Bueno, no sé. Sí, sí. Sí. No. El punto es que cuando hay mucha dopamina, esto puede generar adicciones y volverte adicto a algo, por ejemplo. O es constante, ¿sabes? Sí. Cuando tú pruebas algo, la dopamina actúa, te genera placer, satisfacción y dices, aquí me siento bien, aquí me siento lleno, esto me genera mucha satisfacción que actúa con el tema Lleno. de la reciprocidad humana, de lo que percibo es lo que siento, eso se trata también de la dopamina, obviamente. Y, perdón que se me fue como la voz. No te preocupes. No te pongas nervioso. El punto es que a nivel Siento que estás poniendo, ¿cierto? Biología. Después me... Y está me- como- Pero es que es está como interesante. nerviosa. No, pero es que es interesante porque son extremos muy diferentes. La dopamina puede ser, obviamente, como decía, o sea, tu satisfacción o tu destrucción. Es así. Cuando tú constantemente consumes algo y te vuelves adicto a esto, la dopamina dice, yo obtuve esta dosis de placer, me hace falta más placer para yo seguir funcionando. Entonces decimos, me hace falta esto sí porque sí para sentirme bien. Ahora, esto en grandes cantidades genera adicción y puede llevarte hasta la esquizofrenia. La gente esquizofrénica tiene exceso de dopamina. Y eso Es ya... como caes como en un estado, ¿sabes? Sí, un estado, pero es increíble cómo los neurotransmisores afectan tanto la conducta humana, que llega un punto en el que hasta tienes que ir a medicarte y todo. O sea, no digo que tengas que o sea, que te requieras de medicación en este momento, pero sí hay gente que llega a ese punto. O puede que sí requieras. Es posible. No sé. Pero el punto es que llega un momento en el que ya eso se vuelve una enfermedad. Ahora, si vamos al lado contrario de falta de dopamina, hay mucha gente que sufre... ¿Cuántos conocen el mal de Parkinson? Sí, lo conozco. La gente que tiembla, que no puede como que sostenerse por sí sola, eso también lo produce, pero todo lo contrario, o sea, la falta de dopamina. Cuando quedamos en cuenta, es un neurotransmisor importante, pero que esté en equilibrio. O sea, que no esté ni en grandes cantidades ni en pocas cantidades. Porque cualquier de las dos puede afectar nuestra conducta. De hecho, también hay estudios que dicen que de acuerdo a los estudios cerebrales que se puede hacer en la persona, de acuerdo a las cantidades de dopamina que existen en el cerebro y del lado en la que estén, también puede determinar la conducta de la persona. Por ejemplo, la gente que tiene más dopamina en X lado del cerebro puede ser más extrovertida, puede ser más introvertida. Es decir, que la dopamina también depende de nuestra personalidad, como somos realmente. Realmente la dopamina influye en nuestra personalidad. Exacto, pero de acuerdo a las cantidades nos hace realmente lo que somos. No sé si Claro, me hago entender. por supuesto. Entonces, obviamente tú decides si generar más dopamina o no, pero ya tenemos como cierta cantidad específica que es la que determina nuestra personalidad. O sea, y lo decides con el consumo que lo generan. Y Exactamente. lo importante que es entender lo que te causa, tanto para bien como para mal, para saber Exacto. en qué punto debes parar, en qué punto es necesario que también tengas dopamina, porque es necesario. Incluso... Ya va, por favor. Un momento. un momento. ¿Puedo hablar? Porque, no, adelante, Juan, adelante. Ahora, yo opino que vamos volando Ya. y ya se me acabó el podcast. Bueno, muchachos, hasta Listo. luego. No, mentira, Eso mentira. fue Nos vemos la todo. semana que viene. Gracias por Sí. vernos. Mentira, lo que pasa Denle es like. que agarrando un poquito Es que de lo te que robaron ustedes las hablaron. palabras, fue No, por no, no, eso. no es que robaron las palabras, Ya se sino que- adelantó, ¿viste? Se nota. sino que vamos a retroceder un quítate las poco. palabras. Vamos a retroceder un poco. que lo siento. Y está bueno que había ya dicho toda esa información porque pues entendemos a fondo lo que es la dopamina, cómo se genera, Sí, qué es. Pero yo creo que estamos aquí, muchachos, para hablar de qué experiencia hemos tenido nosotros con esto, Sí. Listo. ¿no? Porque aquí es donde se pone Picante. esto, la cosa buena. Donde se pone bueno realmente. Y es lo que hace que esto sea íntimo, como les prometimos que sería en todas En todas las los videitos que hemos montado, ¿no? Ay. Así que, hablando un poquito de eso que Abby dijo, algunos consideran que dependen mucho de la dopamina o en algún momento de sus vidas han dependido de la dopamina. Sí. Por ejemplo, ¿Con qué cosa?
Por lo menos yo siento que, porque, por ejemplo, hasta al escuchar música que te gusta, te genera también dopamina en tu cerebro. Sí. Y te hace Ujú, sentir es bien. así. Entonces yo duré un tiempo como que tan dependiente de la música que, o sea, siempre tenía unos audífonos pegados, siempre estaba limpiada con música, casi que no dormía con música porque no me puedo dormir como que con tanto ruido, pero era como una droga para mí. Literal. Y es increíble cómo eso afecta y también lo que escuchaba en el momento tampoco era tan edificante. Entonces era como que, ok, estás metiendo dopamina en tu cerebro, pero ni siquiera de forma edificante, sino todo lo contrario. Entonces por eso es que también es muy importante lo que consumimos a nivel sensorial, porque eso también es lo que va a nutrir la dopamina. Y eso que dices me pasó a mí también. De hecho, cuando me compré mi primer carro, tenía como 17 años y te podrás imaginar La dopamina a mil. todo volumen, el carro, las canciones, o sea, siento que también por esa parte de la música dependí muchísimo de lo que es la dopamina. Yo creo que también me hice independiente en la época en la que, o sea, tenía que sustituir el no estar con personas, que fue cuando estuvo la pandemia. ¿Sabes? Hay muchas Claro. cosas cayeron, sobre todo con el tema en las redes sociales, que empecé a grabar videos, ¿sabes? Sentir, más bien caí en un hueco en el que sentía que nadie los veía, ¿sabes? Y luego cuando empecé a tener como más vistas, sentirme como, no sé, de verdad que me generaba un sentimiento y... De llenura. De llenura. De alegría, pues, en ese momento. De llenura, como de que, Que no está, es lo mismo valiendo que la, placer. está valiendo la pena y tal, pero a veces caía en un punto enfermizo, ¿sabes? Porque tampoco es correcto como hacerte... Y ojo, Independiente de también eso. es importante aclarar que no todo en el sentido de la dopamina es malo. O sea, Y ahí quiero No, entrar, tenés claro. que cortar solo quiero Pronto, pronto. destacar que, o sea, puedes sentir dopamina incluso en pequeños momentos. O sea, no solo música, no solo drogas. De hecho, ir agarrado de la mano con la chama que te gusta o en el carro, eso te puede generar dopamina. Genera. Sí. Genera Genera. dopamina. Así como cosas más sencillas te puede generar dopamina, Cotidiano. pues. Yo no pero creen, no creo que eso te haga dependiente de una forma negativa, ¿no? no creen No. ustedes que hayan ciertas etapas en la vida en donde estemos más expuestos a quedar adictos a la dopamina o no. Y les pongo un ejemplo. ¿Ok? Cuando uno es adolescente, y voy a hablar como hombre, como hombres, Ujú. cuando uno es adolescente, pasa mucho que el muchacho está buscando una muchacha y el muchacho está buscando una muchacha y el chamo quiere cuadrar con una chama y busca. O con varias. Y si no pudo esta, busca la otra. Y si no pudo la otra, busca la otra. Y así pasa muchísimo en la adolescencia de el hombre, ¿ok? Yo he escuchado, y obviamente todos lo hemos escuchado, que quizás un padre, una tía o quien sea dice, ese muchacho tiene las hormonas alborotadas. Sí. Ese muchacho tiene las hormonas alborotadas. Y en realidad, lo que pasa químicamente en el cuerpo del hombre, por eso quise hablar al principio de lo que eran las hormonas, no por desviarme del tema, sino porque me parece que la dopamina va de la mano con otras hormonas. Lo estábamos hablando con una parte de nuestro público, y es que en este caso va de la mano con la testosterona. Porque la testosterona del hombre, si bien una no depende de otra, en este caso impulsado por la testosterona, que obviamente es lo que al hombre le da el impulso hacia el sexo femenino, el hombre también está buscando esa dopamina, busca ese placer. Y generalmente pasa en la adolescencia, entre los 14, 15, 16, 17 años. A unos se les alarga más, llegan hasta los 20. A algunos no se les termina y siguen siendo dependientes de eso. Y hay unos que no consiguen llenar, o sea, o no sé, no les es suficiente con solo buscar, porque ponte que no consiguen y está normal, pues un tema que no es tabú, que caen en la masturbación. Y es algo que se ve muchísimo actualmente y bueno, es importante también tocarlo porque Claro. Más que entender que primero que es una adicción, hay que entender por qué es una adicción. Y ahora entendiendo el punto de la dopamina, puedo verlo desde otro punto de vista. Y así pasa también con lo que es la serotonina, ¿no? Y es ahí cuando se diferencia. Cuando tu dopamina en la adolescencia está guiada por la testosterona, es muy probable que sea una dopamina Temporal. temporal y que te lleve a fines que no están... O sea, que te lleve a la adicción de la dopamina por razones incorrectas. ¿Ok? ¿Sí? Pero por lo menos cuando está por la serotonina, que la serotonina tengo entendido que es la hormona de la felicidad, si alguien lo busca y a mí me corrigen, súper bien. Pues la verdadera felicidad que se produce en el cuerpo, en su mayoría, porque quizás también puede que pase por cosas incorrectas, pero en su mayoría es una hormona que se produce sanamente, ¿no? La alegría, Sí. cuando tú estás con tu familia, disfrutas con tu familia, esto, lo otro, es la hormona de la felicidad.
Les pregunto, la dopamina es la hormona del placer, el neurotransmisor del placer. Yo les quiero preguntar algo aquí que se los voy a dejar así suelto. Suéltala. ¿El placer es bueno o es malo? Es bueno. Es bueno. Bueno. Es buenísimo. Es bueno, indiscutible. Sí, es bueno. Para algo fue creado, para ser placentero, o sea, para disfrutar. El placer es bueno, sin embargo, como casi todo en esta vida, tiene su cara negativa. Claro. Bueno, de hecho, todo Por el el exceso es fin, malo. sí, por el fin que nosotros mismos le damos. O sea, Sí. por el área en la que uno mismo Exacto. la lleva. Exacto. El placer en Porque sí no en es sí malo. no es malo. La cosa es que el no sabemos medio que manejarlo. te lleva al placer. Y Claro. el tiempo, Por el supuesto. contexto. O Brian, ¿alguna vez tú te has guiado por el placer? Claro. Claro, todo Por en un supuesto. Y puedes decir aquí un ejemplo, así que la gente Wow. pueda escuchar. Un ejemplo. Para eso Fuertes estamos aquí. declaraciones. Para eso estamos aquí. Silencios. Sí, Por ejemplo. un ejemplo. ¿Qué nivel de ejemplo quieres? Wow. Tengo varios niveles. Uno que sea apto para todo público. El más candela, pero que puedas decir. No. Sí. Entonces, más candela. Bueno, creo que cuando bailas con Está bueno. una pareja, sí. Está con otra bueno. persona. El perreo y el No, ponte sandungueo. bachata. O la No tiene por qué ser perreo. La bachata es como el perreo. A mí me gusta Claro. más la Sí, bachata. ¿verdad? Yo digo lo Literalmente. mismo. La gente se restriega ahí, y levanta la patica. Me gusta más el ritmo de la Levanta bachata. patica. Me gusta más el ritmo de la bachata que el reggaetón. Obviamente, ¿no? Pero... Bueno, eso depende de los gustos. No, pero en la bachata, hermano, eso... Es un baile muy Los dos. sensual y evidentemente hace que genere Y dopamina. ahí todo tu cuerpo manda la dopamina para el Sí. cerebro. Y te ese deja cerebro guiar está por esa dopamina. está- drogado, es Y puedes drogado. terminar en muchas cosas. Yo sé que las mujeres quizás no son no son tan crudas como podemos ser los hombres, pero quiero preguntarles a ustedes dos si alguna vez Sí, tienen que se han decirlo. dejado guiar por el placer. Esto es algo Sí, importante porque Por hay otras ejemplo. chicas que la están escuchando. claro. Nosotros quizás lo vemos en una óptica quizás más sentimental, Sí. más así. Es que lo que analizamos por otra área. Exacto, por otra área quizás no a nivel así tan sensorial, así de que no. Sí, nosotros somos Pero más Tan sensoriales. sexual, sí, pues, porque- exacto, tan sexualizado no. Pero sí quizás de recuerdos, de cosas, de ay sí, cuando me gustaba alguien. Es que no para sé qué. nosotros incluso, o sea, puedes sentir muchas cosas. Muchas con cosas- Solo hasta, o sea, O mirar a la persona. mirar a la persona. Wow. Así Hasta somos ya las eso, mujeres. de verdad, Sí. puede generar muchísimas La mujer es cosas. como más así, más. No todas Sí. incluso. Pero se han dejado Porque llevar en algún en su momento. mayoría. ¿Ah? Por ese placer, Sí, pero por ¿qué, sentir esas cosas, sí. ¿qué les parece incorrecto de ese placer? Que por sentir algo Por tomes sentir. decisiones, o sea, incorrectas en Exacto. que quieres sostener eso. En este caso, si es en el caso de un chamo, porque te atrae, porque lo ves, porque tal, o sea, llevará algo más que no valga la pena solamente por lo que te hace sentir. Capaz ni siquiera estás pensando en cómo es su personalidad, en esencia, solo por lo que te genera, ¿sabes? Exacto. Solo estás buscando satisfacer, imagínate. satisfacer ese placer en ese Usando momento. una persona. porque ¿Y eso no es consideran que en algún momento han actuado así? Sí, tal vez no he llegado a cosas fuertes ni nada, pero, Sí, pero en pocas sí. medidas que me ha hecho daño a mí, tal vez a la otra persona sí. Sí, yo también. Entonces podemos ver cómo... ¿Cómo nos puede La- llegar esto? No, la pero ya dopamina. va. Juan, es necesario que tú Sí, también que tú también. digas. o sea, ¿Verdad? ya yo O sea, dije. es verdad, y nada que ver con nada. Él quiere Bueno, manejar, él quiere manejar todo Sí, así, para- escondiéndose. para- Estaba escabullirse. esquivando. No, cuéntame. Y tiene que ser algo Algo serio. serio. Mira, No golpeen la mesa, por favor. No, pero no me uno... escucha. Sí, porque yo creo que ustedes escuchan cuando suena mucho la Lo mesa. siento, producción. Veo la diferencia, ¿no? Entre lo que cuenta Brian y lo que cuentan las muchachas y obviamente se nota que los hombres normalmente nuestra dopamina está más relacionada a esto. Pero ya, yo A lo quería decir sensorial. un dato, Pero- que a veces ustedes también, es cierto lo del hombre, pero voy a decir un dato que escuché una vez en un Ok. podcast, por cierto, y es que por lo menos en el tema de la pornografía se cree que el hombre es el que consume más, pero hay estadísticas que dicen que son las mujeres. O sea, imagínate, Wow. que o sea, a Wow, veces buen pueden dato, que lo yo. sean silenciosamente y ustedes son como más expresivos o qué sé Más yo. abierto. Sí. ¿Tú has visto pornografía, Brian? Por supuesto. Pues yo también. Y generalmente... Decir que no sería... Y es un descaro. increíble. Y aquí estamos entrando en un tema bueno. Sí, bueno. ya que Bueno, querían bueno. que... Porque cómo pueden manejar eso también para dejarlo. Claro, porque fíjate, el placer es bueno cuando viene de la fuente correcta, ¿ok? Y cuando el cerebro, como decía Aviv, está expuesto a cosas que le dan placer, sean correctas o incorrectas, se vuelve dependiente a eso. Por eso es tan difícil salir de la pornografía. Yo estuve años atado a la pornografía. Yo también. Años. Y... ¿En qué rango de edad?
Porque Mira, Siempre hay Normalmente, una típica como nada específico, desde ¿verdad? los... Más o menos como los 13, 14, mira, más o menos. a mí eso me parece muy curioso porque cuando yo estaba en el liceo, y este podcast se va a poner bueno. Se va a poner candela. Cuando No yo- me golpeen la mesa, por favor, gracias. Cuando yo estaba en el liceo, escuchaba como casi todos los compañeros hablaban de eso, ¿no? Me pasó parecido. No, ¿qué tal? Que este se Era la en la hizo, que este se la orquesta. hizo, este el otro, pa, 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 pa. Se la hizo. Y entonces es tremendo porque yo me acuerdo que yo era chamito de 13 y yo decía, yo nunca voy a caer en eso. Nunca. Yo también llegué a decirlo. Yo decía nunca. De hecho, una vez entró ese tema de conversación con mi papá. Yo dije, papá, yo juro y sé que jurar es malo, pero yo estoy seguro que nunca lo voy a hacer. Le decía, ¿no? Y me parece cómico porque en mí llegó tarde. Ok. La verdad. O sea, era algo como que lo veía tan mal que no lo hacía. ¿Tarde qué edad? Y mira, por decirte, quizás a los... No recuerdo exactamente, pero como a los 16. Uf, tarde, sí. Tarde. Yo veía que habían compañeros que a los 10, si ya estaban desarrollados como Sí. para hacerlo, lo hacían. Claro. Y 12, 13. Y yo me acuerdo que se me acercaban amigos del colegio y me decían, no te creo, eres un mentiroso, ya toditos admitieron que lo hicieron. Solo faltas tú. Yo tenía compañeros cristianos y decía, mira, hasta este admitió que lo ha hecho. De hecho, tenía un compañero que decía, no pequé porque yo estaba explorando mi cuerpo. Wow. Así decía. Y era un compañero cristiano. Y yo recuerdo que yo decía, Dios mío, pero yo soy el único que no lo ha hecho. Y llegó un punto en donde hasta amigos cercanos no me decían, no, pero es que si tú no piensas en nada, no pasa nada malo. Luego está una anécdota que yo conté. Y te empezó a dar curiosidad. Luego está una anécdota que yo conté en un encuentro de muchachos. Si quieren que se digan cosas más crudas, pues vengan a Simiente. Sí, por favor. Sí. Este, Please. porque obviamente esto se va a publicar y no lo se puede decir al 100%. Ajá. no. Pero hubo cosas que me dijeron mis amigos loquísimas. Como de que no pienses en nada, si no piensas en nada no tiene nada de malo. Que fue lo que me llevó a caer. Te Al final. Te lavaron el cerebro. Al final fue lo que me llevó a caer. Y estuve varios años atados a eso. ¿Por qué es tan difícil salir de la pornografía que ustedes creen? Porque es como una necesidad de tal vez querer más y querer más. Sí, es ¿sabes? que se vuelve una adicción. ¿Por qué es la adicción? Porque adicción. obviamente el placer que eso genera... Y a veces incluso por parecer algo prohibido, porque a veces como también es un tabú, tal vez entre ustedes no tanto, hace que también genere como hasta, no sé si la palabra correcta es adrenalina, pero como que ese tal vez no decírselo a tus padres, ocultarlo aquí y allá, hasta puede generar más cosas, Claro. más cosas. Yo, precisamente... Gaby, ¿tú ibas a hablar? Sí, vas a decir algo. ¿No? Se me ¿Segura? fue la idea de lo que iba a decir. Disculpa. Precisamente es un proceso no solo por pensamiento y eso, sino biológico. Ujú. Ujú. Entramos en la dopamina. Sí. Sí, exacto. Nuevamente, Pero sí. yo creo que eso también es un tema, esto es un tema demasiado amplio, tocar este tema en específico. Yo creo que podamos sacar quizás otro podcast referente a esto, solamente a esto, porque Ujú. Sí, eso, porque nos estamos extendiendo eso mucho en la abarca, parte de la... eso abarca demasiado y es un problema que quizás muchos tienen que no dicen y que es necesario hablarlo. Pero ya que soltaron este tema, o sea, den un Pero- tipcito de cómo, para que, porque o sea, soltaron Claro. el tema y no dijeron cómo te... Ok. bueno. ¿Cómo se puede hacer entonces? En el caso de la pornografía, ¿no? Porque obviamente no solo la pornografía genera dopamina. Ujú. La dopamina es una droga natural que produce nuestro cuerpo, pero las mismas drogas producen esa dopamina. Dopamina, por supuesto. La marihuana. Y lo peor... Empezando por la marihuana, que en este país se ve muy normal. Sí, Sí. Y lo peor es que este tipo de dopamina que quizás en exceso generan las drogas es más dañino o sea, que quizás cualquier otra cosa, porque es una sustancia que estás metiendo a tu cuerpo. O sea, ni siquiera estás generando a nivel sensorial, sino que es algo que estás ingiriendo, o sea, metiendo a tu organismo. Que literalmente hay gente que por ser drogadicta ya sus neuronas mueren, pues, o sea, una cosa que Pero se quedan... no todas las razones son tan feas como la pornografía o la droga. Hay dopamina Ujú. que Por es ej- generada por cosas dañinas que quizás no se ven tan feas, pero siguen siendo malas. Siento que vas a decir algo. Y ¿Cuál? saben Por que lo voy a menos- decir, así ¿Qué? que voy a Sí, sí, dejar ¿qué vas a que los decir? adictos a esa bebida, a esa sustancia espirituosa que voy a decir, Espirituoso. lo digan. La ¿Qué Coca-Cola. ustedes creen? La Coca-Cola. El Eso, refresco, sí, el eso es muy azúcar. cierto, la verdad. En estos días yo tenía sed y había agua y spray en mi casa.
Y yo tomé spray porque, o sea, como que el refresco... Chinoto. Sí, porque dije que no iba a tomar más bebidas negras. Spray o porque chinoto para los que nos están viendo de Venezuela. Ah, bueno. 7-Up. Soda con sabor a limón. No. Sí. Y yo digo, qué loco preferir quizás el refresco más que el agua en ese momento. Pero es porque el refresco estaba frío y el sabor burbujeante, la cosa, el azúcar, Sí. te genera como una cosa... Placer, al final es placer. Exacto, placer. cuando la tomas. Que para mí es más placentero muchas veces tomar refresco que agua. Y esto es dañino. No sigan mi consejo. ¿Y el malísimo. café? ¿Quién? No, pero el café con leche, ay, eso me... Eso también Eso también es malo. Hoy estábamos hablando de eso. Eso es increíble, porque a veces yo estoy como que tengo sueño en el trabajo y llegan con un café con leche, la gente que trabaja conmigo, ¡ah! Y es una cosa que me da una alegría. Yo dije, voy a trabajar. O sea, es como una cosa impresionante que eso puede generarte. Ahora, la cosa es que esto, obviamente, llega un punto que es dañino para tu cuerpo también, obviamente. Y ahí lo vemos en genera algo pequeño. daños, genera daños, exactamente. Pero es algo que como momentáneo. Pero también otra cosa que se ve aún más inofensiva y tú dices, bueno, pero es que es más inofensivo, pero es totalmente ofensivo, es también el tema de las redes sociales, de las cosas electrónicas. Yo iba a tocar ese punto. Eso genera también adicción. Incluso, disculpa, lo que te hacen las series es increíble. Las Como series. la gente, digo que como la gente, porque yo me envuelvo demasiado en las series, o sea... Coreana. Cabe destacar. O sea, de verdad, es que no saben, me relaciono demasiado con eso, que me hace sentir demasiadas cosas, que yo a veces digo, berro, qué loco. O sea, la gente hasta, bueno, yo hasta a veces me pongo a buscar los actores después, porque Sí. necesito investigar si hay algo Sí. más en la vida de ellos, si, Exacto. si, ¿Sabes o sea, qué? tantas cosas. En pandemia, bueno, fue en pandemia. Sí, fue pandemia. Nosotros vimos una serie coreana. No voy a decir el nombre porque no sé si, No, se no, puede no, decir. No, no puedes hacer publicidad. Exactamente. Pero una cosa que... el problema de este tipo de series es que juegan con tus emociones. Ujú. ¿Sabes? Entonces como que van inyectando más dopamina. ¿Qué vas a decir? No, que uno del público me está llamando en pleno podcast. Pero bueno, seguimos. ¿Qué te parece? Ok. Ok. Bueno. Ahorita les doy crédito ayer, muchachos, tranquilo. El punto es que con estas series te generan demasiada dopamina porque es como que juegan con tus emociones y te hacen como que tu dopamina sube y baja, porque también cuando la dopamina baja también genera depresión y obviamente el ánimo es diferente. Pero perdí la idea porque me desconcentré, no sé qué iba a decir. Es que, Es que nos están llamando, me están llamando también a mí, yo el lo voy- público. No lo voy a decir con No sé. nombre, pero hay uno del público que está llamando, entonces Sí. obviamente esto suena... Uno del Bueno. público dio otro y ya vemos que hay muchas. La comida chatarra también. Sí, también es La una comida adicción. chatarra Es verdad. genera dopamina y obviamente no de la manera correcta. Dijo Eudes. Ya, Gracias, Eudes. dijeron que dijéramos el nombre, así que lo decimos, aunque el que me estaba llamando era Gustavo. Ay, Pero, ya lo digo. pero entendemos que hay muchas formas de que nuestro cerebro se vuelva adicto a cosas que no están bien, ¿no? Obviamente entendemos que el cerebro empieza a generar esa dopamina, se acostumbra a esa hormona, a ese sentimiento, a esa sensación y automáticamente busca más. Sí. Y como sabe que eso fue lo que le generó, bien sea la pornografía, bien sea la droga, bien sea la comida chatarra. Mira, a mí me pasa que yo en Venezuela comía muy sano, llego a Estados Unidos, empiezo a comer comida chatarra y ya no quiero comer tan sano como comía en Venezuela. Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro entendió para él que esa era su manera de sentir placer, de recibir esa dopamina. Ahora, Claro. yo quiero hacer una pregunta, tú que sabes de fútbol. ¿Algún deporte te puede generar dopamina? Claro, el deporte genera dopamina. Entonces, podemos decir que también un trabajo te puede generar dopamina. Claro. Bueno, Siempre para cuando los te que causa son adictos a su satisfacción. trabajo, existe la Sí, porque adicción. hay personas que se vuelven adictos a su trabajo. Ujú, sí. Existe la adicción. Pero yo digo que toda esta cantidad de hormonas que generan cosas en nuestro cerebro, o sea, están por algo y es para hacernos sentir, porque también esto te hace sentir vivo. Entonces, obviamente todas estas cosas que hemos hablado son como que la parte negativa de lo que esto puede generar. Pero obviamente, y considero que el ser humano es tan complejo y Dios lo hizo como que tan perfecto. tan perfecto, porque no hay otra palabra. O sea, cada cosa va acorde a las sensaciones, a lo que puedas sentir, lo que puedas experimentar. Y todas estas cosas es para hacernos sentir vivo, para disfrutar. Incluso, disculpa que te interrumpa, si no tuviésemos este tipo de hormonas, como decía una persona del público, no pudiésemos diferenciar cuando estamos bien o cuando estamos mal o cuando podemos sentir algún placer y todo fuese muy, muy lineal.
Así que es algo súper increíble entender que es necesario y que Dios, el Señor, lo hizo con un fin en específico. Exactamente. Entonces, por ejemplo, algo que nos genera dopamina y es como un medio para llegar a ella demasiado sano, es también el tema de las metas. O sea, proponerte algo, decir, así sea pequeño, de, bueno, mira, hoy voy a caminar. Bueno, caminé en vez de media hora que pensaba, 10 minutos. Entonces, es como que una cosa que va generando como dopamina en ti, que te hace luego sentir bien, pero es algo duradero, porque es algo que tú estás manteniendo en constante como balance en tu cerebro, que es como que ya me siento bien porque estoy haciendo esto. Sí. Algo que no mencionamos es el gym. El gym también, el ejercicio, genera muchísima dopamina. Y hay gente que se hace adicta. Hay personas que son adictas al Adictas gym. a eso. De hecho, en producción creo que tenemos una, ¿no? Tenemos 2 adictos al gym. O No, un, vale. No, uno solo porque... un adicto y medio. Sí, Porque el está en otro no es muy teléfono ahorita. disciplinado. No lo sé. Pero Pero lo que también yo quiero decir es que justamente no es como que, o sea, esto que tú estás diciendo es justamente la vía para dejar las cosas que nos llevan a sentir eso de forma incorrecta. O sea, porque a veces podemos llevar ambas, ¿sabes? A veces hay gente que es adicta a algo, pero al mismo tiempo tiene sus metas, o sea, consigue, digamos que satisfacer eso de ambas formas. Pero, Paula, ¿existe dopamina ¿Qué? producida por buenas causas? Eso es lo que estamos Por supuesto, explicando. claro. ¿Sí? Ya no, estamos en yo no ese creo. tema. No, yo no creo, no. No creo. A mí me dijeron que el placer era malo. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién Hay te dijo? gente que cree Ah. toda su vida que el Wow. placer es malo. Lo que pasa es que esta gente se Sí, cree el placer yo pienso que es buenísimo. el placer... Dependiendo... dependiendo de del- que lo produzca. Exacto, el Exactamente, fin que lo sí. produzca. Por eso es lo que quiero decir. Que, O sea, quería era aclarar eso, ¿no? Que está muy claro que el placer... Oye, ahorita vamos a mencionar algo que... Nuestro público hoy está muy activo. Eso Sí, es lo que sí, me sí, gusta, sí. ¿no? Me gusta. Claro, es uno solo de 20 que están detrás de la cámara, pero Claro. está muy activo el Más de público. 20. No. Pero... quería dejar claro eso. O sea, los placeres no son malos. La dopamina no No. está mal. Depende qué es lo que Y te es genera el necesaria, placer. porque si no está también genera depresión. O sea, es otra cosa totalmente Ya. diferente. Pero, o sea, yo también digo lo siguiente. Cuando esto llega a nuestras vidas, hay que entender los medios necesarios para llegar a ella. Por ejemplo, lo que decíamos eso. También otra cosa que me gusta mucho es el tema de disfrutar los pequeños placeres en la vida. Porque son placeres cotidianos que están siempre latentes y que siempre vas a aprovechar de ellos, por lo menos. El simple hecho de llegar a tu casa con sed y beber agua, en este caso beber agua, no beber refresco, ya genera una Un placer. satisfacción, un placer. Digan y ahí uno se cada activa uno. la dopamina. Orinar. Oye, es verdad. Orinar. Hacer también. del 2 da placer. También, golden hour. Sí. El atardecer. El atardecer. El atardecer. Por ejemplo, ver el atardecer. Sí. Exacto. Lluvia, la lluvia. Sí. Y yo creo que La lluvia para dormir. la lluvia también relaja Es bastante. súper bien. Es súper Sí, te sí. hace sentir bien. Y son pequeños detalles que yo... Viajar. Sí, que Dios Viajar. puso en la vida para disfrutar. Ujú. Porque Dios nos trajo a este mundo para sufrir. Entonces, si tú estás pasando por un No nos momento trajo, pero- donde no sabes qué hacer con tu dopamina porque estás guiándote hacia el medio equivocado para llegar a ella, tienes que examinarte porque no es que estés mal, es que simplemente vas en el camino quizás incorrecto para llegar a ella. Pero sentirse así no está mal. La cosa es por qué te estás sintiendo Sí, así. y otra cosa, también aprovecha y comparte eso, pues. Si tú has generado una adicción con esta hormona del placer, compártelo con alguien más, ¿sabes? Para que te ayuden y como te hagan un seguimiento para que tú puedas mejorar, ¿sabes? Como has vuelto a caer en esto. Creo que eso es algo muy bueno, es una herramienta muy buena porque a veces queremos cargar con eso solos y es complicado. Porque, o sea, cuando te genera algo y aparte la adicción, o sea, es difícil salir de ahí. En cambio, cuando nos abrimos, lo compartimos, podemos mejorar y salir de eso y empezar a tener otro estilo de vida diferente. Incluso es importante, o sea, no ocupar nuestra mente, o sea, que digo, sí, ocupar nuestra mente y también como en cosas que valgan la pena, o sea, distraerse para no caer, en este caso hemos hablado de la pornografía, de las bebidas, de todo. Entonces, cuando De las tú drogas. te ocupas realmente en cosas productivas, como lo que yo está diciendo, las otras estrategias para producir esto mismo de forma saludable, eso es algo muy positivo. Ujú. Entonces creo que podríamos hacer esas dos cosas, compartirlo con alguien cuando lo estemos llevando hacia un lado incorrecto y hacer cosas que sabemos que nos ocupan, llevan nuestro tiempo y son productivas. Creo que son... es algo- Y para concluir, está muy bueno eso que dice Paola, ¿no? Cómo eliminar los hábitos negativos, ¿no? Que nos generan dopamina,
pero hay que reemplazarlos con hábitos positivos, porque obviamente es supuesto. una hormona que necesitamos tener, como estábamos Exacto, hablando. que es necesario. Y es importante entender que hay que empezar a formar hábitos que al principio no nos generan dopamina, pero son necesarios formarlos y que en algún momento nos va a generar dopamina. Exactamente. Por ejemplo, el ejercicio tú dices genera dopamina, pero la primera vez que tú vas al gym, tú no generas dopamina. No. La primera vez que vas al gym, De hecho, quedas con ganas de no ir más nunca. y no quieres ir. Crear disciplina, levantarte temprano, no puede que no genere dopamina. Ordenar tu cuarto no genera dopamina. Muchísimos Bueno, buenos hábitos. En el momento. Dependiendo de la persona. De la A mí personalidad. me genera dopamina ordenar mi Sí, cuarto. pero mira, cuando eras niño y la primera vez que te Ah, no, por enseñaron supuesto. a arreglar tu cuarto, no te generó dopamina. Claro. ¿Por qué te genera dopamina ahora? Porque lo creé el volviste hábito. un hábito en tu vida. Porque te empezó a gustar eso. Yo digo que el ser humano siempre se está hecho de puros hábitos y de hábitos. Obviamente cuando tú agarras algo y lo repites 1000 veces, se vuelve un hábito. Los niños siempre, la educación humana siempre es así, por repeticiones. Sí. Desde que nace, te enseñan a caminar, a que tienes que hacer esto y esto, siempre, siempre, cuando aprendes a leer, siempre, siempre, hasta que llega un punto en que al principio no sabías cómo hacerlo, no te causaba placer, pero ya se volvió parte de ti y te empezó a gustar. Incluso dicen que creo que son 21 días los que necesitas para que algo se vuelva hábito. No sé si son Sí. más o menos. Pero el punto es que a veces hasta nos cuesta mantener esa cantidad de días porque nos es tedioso. Nos es, Sí, y de hecho la Biblia dice que muchas veces la carne quiere hacer cosas que no le convienen al espíritu, a nuestra alma. Y siempre vamos a ir en base a lo que nos hace daño. Por eso es que muchas veces yo prefiero tomar una Coca-Cola que un agua, empezando por ahí. O sea, porque aunque me genere placer, no me hace bien. Ahora, si yo acostumbro mi cuerpo a beber agua, va a llegar un punto que el refresco no me va a causar esa dopamina, me va a causar el beber agua. Entonces Exactamente. son decisiones que tienes que tomar para modificar esos hábitos que te llevan a sentir esa hormona que estamos hablando el día de hoy. Por lo menos, hubo en el tiempos bíblicos, obviamente Salomón, que fue un hombre demasiado sabio. Este hombre experimentó todas las cosas. O sea, este hombre experimentó Literal. todo lo que te puede generar dopamina en esta vida. O sea, era un rey, tenía dinero, era sabio. O sea, puede ser lo que se le viniera en gana a este hombre. Y él entendió que ir tras todas estas cosas es como querer atrapar el viento. O sea, es algo insignificante porque nunca vamos a poder atrapar el viento. Siempre va a estar por ahí. O sea, nunca podemos direccionarnos ni por el viento ni hacia dónde va, porque nunca sabemos hacia dónde va. O sea, es como... Es algo en vano. Entonces, este hombre entendió que hay tiempo para todo. O sea, así como hay tiempo para generar dopamina, también hay tiempo para crear hábitos que te lleven hacia generar esta hormona. Y ojo, cabe destacar y es importante aclarar que no es necesario ir atrás de todos estos placeres que fue de Salomón, porque nosotros podemos ser más sabios incluso y tomar el consejo y la experiencia de otros para entender qué nos conviene y qué no nos conviene. Exactamente. Entonces, lo que queremos de verdad, que ustedes también puedan llevarse de este podcast, lo más que ustedes puedan sacar de esto, lo más Sí. Lo más Sí, provechoso, lo más provechoso. que puedan sacar de esto. Sí, incluso, exacto, eso que tú decías, a veces si fuéramos sabios no tuviéramos que experimentar todo para al final tener una conclusión de algo, saber, oye, tenían razón, es que eso nunca no me satisfajo, se dice así, ¿no? Sí, correcto. No me causó satisfacción. En cambio, si vemos la vida de otros, que hay muchísimos ejemplos, incluso como lo que acabamos de hablar aquí, si tal vez no ha sido tu caso y tal vez tu caso es otro, no tienes que ya pasar por esto si sabes que eso no te lleva a nada, ¿sabes? No te lleva a nada. Entonces creo que ahí podríamos ahorrarnos mucho y aprovechar nuestro tiempo porque Sí, es corto. y yo me refería a lo que este hombre vivió, que vivió todo, no para que lo vivas tú, sino que este hombre experimentó todo y no consiguió nada detrás de eso. Nada. Ese es el punto. Entonces este hombre siendo tan sabio, pudo entender de que hay tiempo para todo. O sea, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para todo. Y cada etapa de nuestras vidas es importante para sentirnos plenos y poder vivir. Y no depender de cómo nos sentamos en el momento, sino de generar hábitos que llenen nuestra alma y que podamos acercarnos hacia lo que se debe hacer. En conclusión, Muchas veces. antes de pasar a Juan, ahí es importante también identificar qué es lo que nos genera dopamina, porque mencionamos muchísimas y estoy seguro que todavía faltan. Creo que hay cosas que Hay no demasiadas mencionamos. cosas. No mencionamos los videojuegos. Hay personas que son Ay, adictas sí, eso es un tema. a los Son videojuegos. los No, es que si nos ponemos ahorita a Sí. mencionar todo lo que genera dopamina Son muchísimos. negativo, hay demasiado. El Claro. punto es que una vez que identifiquemos eso que nos genera dopamina, como lo dijo Abby, buscar cambiarlo
por otros hábitos que nos puedan generar dopamina también, pero desde un punto de vista más sano. Yo creo que de esos puntos que nos generan dopamina de manera negativa, de algunos que mencionamos, si quieren que en algún podcast hablemos de algunos, pueden Específico. comentarlo. Por lo menos si quieren que hablemos de la pornografía tiene ¿Cuál? para hablar un montón de tiempo. Si Bastante. quieren que hablemos de las drogas, aunque aquí casi ninguno se drogó y el que se drogó se va de este estado. Creo, Así sí, que- está en producción. No está en producción. Tampoco vino hoy. Pero si quieren que hablemos de alguno en específico, lo hablamos. Lo que nos gustaría que entendiéramos todos es que hay veces que la dopamina generada por fuentes correctas no va a ser producida al principio. Es importante que formar hábitos en nosotros para que generen esa dopamina y que luego nuestro cerebro le agarre el gusto a eso. Sí, Que nuestro cerebro se haga dependiente de armar tu cama, que ahora te genera dopamina, aunque al principio no te generó. Exacto. Que nuestro cerebro se haga dependiente de buscar de Dios. Hace poquito uno del público dijo, orar genera dopamina. Y sinceramente, lo genera. Conozco mucha gente que dice, Dios mío, yo me descargo cuando me acerco a Dios, yo me descargo cuando... La adoración No, también. sí, Es que- da Pero- una satisfacción. Ojo, llega un momento en donde quizás los que tienen mucho tiempo estando en el Evangelio, y esto puede ser tema de otro podcast, O Sí. días, porque a veces también depende, algunos días como tu estado de ánimo. pueden A veces tú- fluctuar y no sentir eso al orar. Es más, les puede costar buscar de Dios. Es verdad. Simplemente no quieren o no sienten porque dependen de esa dopamina para buscar de Dios. ¿Ah? Ahí, bueno, obviamente ahí Es entra otro la tema. fe. Dentro de la fe o se usa la fe para generar esa dopamina cuando ni siquiera la estás sintiendo en ese momento, cuando no se está generando. Claro, sí. Por eso es que generar hábitos, leer la Biblia, buscar de Dios, orar, ser edificado espiritualmente, profesionalmente, personalmente, en muchísimas áreas, a veces al principio no nos va a dar placer. Claro. Y no nos gusta porque buscamos lo inmediato, ¿sabes? O sea, como esto no nos satisface en el momento, buscamos lo inmediato y ahí es donde caemos en el ciclo de las malas cosas. Y sí se puede, porque yo creo que aquí todos podemos dar un ejemplo, aparte de Sí. doblar la cama, de cosas que hemos creado y hábitos que nos generan dopamina. Por ejemplo, el leer. A mí me encanta leer. Aunque no lo hago con Constantemente. tanta... No, sí lo hago constante, pero no con tanta frecuencia. O sea, puede que un día no lea, pero sí genera dopamina. Hacer negocios, muchísimas cosas. Pues. Sí. Sí. Así, Bueno, ¿tú quieres hablar? no, así que de verdad el punto es ese, que Sí. buscamos los medios correctos para llegar a la dopamina, porque la dopamina es sana, porque Dios lo creó, el placer es sano porque es creado por Dios, es para nuestro disfrute, para nuestro placer, Dios nos creó para disfrutar. Que nosotros queramos buscar esto por otros medios es diferente, pero el diseño real, lo normal, es buscarlo mediante aquel que creó esto, y en este caso es Dios. Recordar que hay tiempo para todo y que si yo quiero sentirme bien, tengo que estar bien con quien creó eso, que me hace sentir bien. O sea, no puedes estar mal con el creador y usar algo que le pertenece a él, en este caso. Entonces recordar siempre eso y entender que la dopamina puede bajar y subir en muchas ocasiones, pero Dios no va a bajar ni subir. Dios siempre va a estar ahí presente en tu vida Así es. para ayudarte a superar cualquier momento, cualquier adversidad que puedas presentar. Así que tener eso siempre en cuenta Y cada que vez tu fe y presentes eso. determinación no debe fluctuar Exacto. junto con esa dopamina. Así que Yo creo que estamos listos. creo que... Sí, gracias. La verdad que por fue bastante acompañarnos. provechoso. Gracias por su atención. acompañarnos. Feliz Suscríbanse. noche. Suscríbanse aquí Dale like, abajito. compártanlo, por favor, en sus Exacto. estados, en redes sociales. mil besos, mil Comenten. besitos, mil Y besos. esto mil fue besos. Sí, El nada. Himalaya. Himalaya, siguiente podcast. Bye. 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 See you.